Bueno, vamos a con la conferencia, muchachos. Cuando quieras. Cuando quieras. Vicente. Bueno, pues nada, buenas tardes. Repito de nuevo, gracias a la invitación de la Sociedad Mitológica de Madrid, gracias a Esther, a todos y todas que estáis aquí, a Gabriel. Y nada, traigo otra vez tema de la montaña palentina, porque como estoy allí, pues aprovecho y intento sacar partido de cosas que a lo mejor por Madrid no son tan habituales. Vais a ver setas de pinares de repoblación que son muy poco abundantes, la mayoría son hayedos, son robledales de Quercus pirenaica, de Quercus petra, de Quercus cantábrica, varios tipos de Quercus. Y tirando hacia la zona de Cantabria, bajando un poquito más, hacia Líbana también hay algún tipo de Quercus ilex, su especie ilex, creo recordar, alguna encina. Entonces, lo que voy a ver básicamente son pinares de repoblación de Pinus silvestris, de Pinus silvestre, en suelos que son de tendencia calcárea, con alguna intrusión también de transiciones de suelos arcillosos, de pizarras, etc. Es curioso que en estos pinares podemos encontrar, porque son antiguos hayedos y antiguos robledales, a veces especies de setas que corresponden a los hayedos. Antes decía Gabriel, cuando comentaba del Utiriboletus regius, que en una zona de jaras podría aparecer, pero tendría que haber, por necesidad, alguna raíz de algún quercus, algún quercus. En el caso de estos pinares, yo he encontrado el Misepinis aliaceus, el Marinus aliaceus, que es típico de hayedos en mitad de la hojarasca de los pinos, entre las acículas. También he encontrado a veces Phallus impudicus, que no es muy habitual en coníferas, ahí, y está muy presente en la zona de la montaña palentina en los hayedos. ¿Vale? Entonces vamos a ver las zonas de pastos que están cercanas a los pinares de Pinus silvestris y vamos a ver las zonas de Pinus silvestris repoblados. Si no, empezamos con los pinos. Agaricales, Tricomataceae, Clitocibes y antiguos Clitocibes, algunos que han cambiado de género ahora. Empezamos con el Ampuloclitocibe clavipes. Parece un jeroglífico hablar de estas setas ahora, cuando fue el Clitocibes clavipes de toda la vida. Tiene un sombrero más o menos mamelonado, no embudado, las láminas muy decurrentes, de color blanco, un olor característico del Clitocibe, bastante suave en este caso, y sobre todo el pie en forma de maza. Si veis que se ensancha mucho en la base, el pie es típicamente claviforme, y está presente en corros bastante abundantes en los pinares. Es curioso porque esta es una seta que en Madrid yo he visto pocas veces, por así decir, ninguna vez, ¿no? Sin embargo, en estos pinares de repoblación es bastante abundante. La sale bastante frecuentemente, sobre todo a final del verano. Tened en cuenta que la montaña palentina, la parte cantábrica, suele tener setas en verano de las que yo que vivo en la sierra, en Buitrago de Lozoya, 30 años, de las que veíamos en Buitrago, veían en la zona de la Sierra Norte de Madrid en el mes de octubre, noviembre. Estas pueden aparecer en el mes de julio y agosto. O sea que estamos ahora comentando las rarezas de ver una faloides y ahora podemos ver perfectamente en la zona de Cantabria o en la zona de montaña palentina. O sea que no es raro encontrarlas en estas fechas. Entonces, el Ampuloclitocibe clavipes presente en corros bastante abundantes solo en los pinares de repoblación de la montaña palentina, donde yo he podido ver. Luego, el Clitocibe diatreta es más típico de entrado el otoño. Este tampoco es abundante, aparece en pequeñas fructificaciones, en pequeños corros, en zonas cercanas a los musgales, que es típico de los Clitocibes, donde hay mucha humedad, donde tiene un poquito de zona herbosa dentro de un pinar, y se caracteriza por tener un sombrero de color más o menos rosado. No es pequeño, es un Clitocibe bastante grande. Las láminas son annatas o decurrentes, no llegan a ser decurrentes como muchos Clitocibes, y el sombrero es ligeramente deprimido, típico de muchos Clitocibes pequeños. En este caso, el olor es fúngico suave y no es comestible como cualquier Clitocibe de los pequeños. Realmente ningún Clitocibe pequeño se debe comer. Clitocibe fragans
Voy un poco deprisa porque tengo 60 y tantas especies. Si necesitáis que pare para algo, me lo preguntáis, ¿vale? Clitocides fragans está en la sección de los fragantes, en la sección donde podría estar también el Clitocide obsoleta, que es típico de olor anisado fuerte, sombrero ligeramente deprimido en el centro, de un color más o menos beige clarito. Las láminas son subdecurrentes, ligeramente decurrentes, muy blanquecinas, y el pie es bastante cilíndrico, pero bastante frágil también. Aparece en zonas muy húmedas, igual que el diatreta que hemos visto antes, en los pinares de repoblación. Fuera de los pinares no se ve Clitocides fragans, sin embargo, los obsoletas se puede ver en alguna zona mixta de roble melojo con Pinus silvestris. Clitocides viresina sí es conocido en la Comunidad de Madrid, lo habréis visto, sonará, porque tiene un olor a harina rancia bastante potente. El sombrero es muy deprimido, o muy incluso casi semi-enmudado en la parte del centro. Tiene un color grisáceo, marronáceo típico de este Clitocide, con las láminas también de tonos grises y bastante arqueado, decurrentes. Este es frecuente en bosques de planifolios, pero también en el de coníferas. O sea, podéis encontrarlo en ambos sitios. Yo en Madrid lo he visto en Robledal y seguro que lo habéis visto porque este es común en la Comunidad de Madrid. En el otoño, ¿eh? Son Clitocides otoñales. Seguimos con antiguas colibias. No he puesto las más comunes que vais a ver aquí, pues los Gymnopus, como el Dryophilus o el Aquosus. He puesto uno que tiene láminas al final un poquito amarillentas, que es el Gymnopus ocior. El Gymnopus ocior no lo he visto en Madrid, no sé si aparecerá en algún sitio de la Comunidad de Madrid. Yo lo he visto frecuentemente en zonas de repoblación de Pinus silvestris con antiguos terrenos de hayedos, o lo he visto también en hayedos directamente. Y en la zona norte es bastante frecuente. De hecho, es más frecuente que el Gymnopus aquosus, por ejemplo, que se le ve menos por esa zona. Es de un tamaño medio para ser una antigua colibia, carne elástica y tenaz, como todas las colibias, y un olor típico de las colibias, que todo el mundo recordáis cómo es, que es un ligeramente afrutado, tonos un poquito como incluso florales, bastante agradable. Se trata de consistencia muy elástica. Láminas amarillentas al final. Tono del sombrero marrón rojizo, marrón cervino. Me he metido algunas micenas también, que algunas son viejas conocidas de aquí, de los pinares de la Comunidad de Madrid, y algunas aparecen más sobre todo en los pinares de repoblación de la montaña palentina. Vamos a ver la micena capilaripes, que es muy común en los pinares de aquí, de la Sierra de Guadarrama, que salen grupos bastante nutridos. Tiene el sombrero viscoso, húmedo, pero no gelificado. Lo digo porque vamos a ver otra micena después que sí que tiene sombrero y pie gelificados, que vais a conocer bien. El pie es blanquecino. Las láminas son arqueadas, como todas las micenas. El sombrero es con forma campanulada y estriado. Higrófano por humedad. ¿Sabéis lo que es? A que cuando transparenta la luz del sol, más o menos transparenta el color del sombrero o da esos matices en las láminas frecuentemente. El olor de esta micena es común a muchas otras, que es un olor nitroso, incluso un poquito a cloro, como otra que veremos después, y la textura es muy frágil. Crece en grupitos entre las acículas de los pinos y el tamaño es bastante pequeño. La micena pterigia, que está muy citada en las guías, pero curiosamente no es muy frecuente, no es una seta que la haya visto por todos los lados, se caracteriza por tener la cutícula gelificada, parece como gel, como si fuese muy viscosa. El pie también lo es, exactamente igual, como con una capita blanquecina, gelificada. Las láminas son blancas y el pie tiene esos tonos amarillos típicos de la micena pterigia. Crecen grupetes también entre las acículas. A veces comparte el mismo hábitat que la micena capilaripes. Hay gente que las confunde. Mirando el pie y la textura de la seta, se distinguen bastante fácilmente. En este caso, comparte un olor típico de las micenas, que es el olor harinoso, que algunas otras micenas que encontraréis por ahí lo tienen. Suelen ser olor a rábano, olor más o menos alcalino y olor, en este caso, harinoso, el olor típico de las micenas. Grupetes, pie amarillo, sombrero gelificado, pie gelificado, láminas blanquecinas. La otra micena, que aparece en zonas de
pinares de repoblación de la montaña palentina es la Micena estipata. Crecen ramilletes directamente en la madera. Esta es bastante común en la Sierra de Madrid. Yo la he visto bastantes veces. Tiene un olor claramente alcalino. De hecho, tiene otros nombres como Micena alcalina, o al menos lo sinonimizaban como tal. No sé si ahora mismo lo han separado ya, pero bueno, estaba sinonimizada como Micena alcalina. Crece en la madera directamente en grupetes muy grandes. El color es marrón oscuro y la cutícula está estriada. Tiene mamelón visible y el pie también es oscuro. Es bastante frecuente en la sierra, bueno, la Sierra de Madrid también, pero en la montaña palentina aparecen bastantes tocones de Pinus silvestre. Luego, alguno que no es tan común dentro de los agaricales, familia Trichomataceae, son los Panellus, en este caso el Panellus mitis, que es muy pequeñito, que es muy bonito, que se puede confundir con alguna otra seta, que apenas tiene pie y el pie tiene unas pequeñas granulaciones, tiene forma flaveliforme o de concha, o de abanico, o de concha, y forma pequeñas colonias en restos de madera húmeda, esto aparece como humedad y sobre todo a final de verano, principios del otoño, o en ramitas caídas. Es una seta que fotográficamente es muy interesante, porque hace unos reflejos, la incidencia de la luz, como son muy hidrófanas, hace unos reflejos interesantes en las láminas. No es muy frecuente y no está demasiado citada. Yo por lo menos en Madrid no sé si la he visto alguna vez, pero vamos, no es una seta que sea muy frecuente. Pasamos a algunos Cortinarius, familia Cortinariaceae, y vamos a ver algunos típicos de allí. Tampoco son frecuentes, en este caso el Cortinarius sanguineus, con tonos rojo sangre en sombrero, láminas y pie con matices. En las láminas, en la maduración, como todos los cortinariales, tiende a tener tonos pardusco amarillentos, en este caso mezclados con el rojo sangre de las láminas. La textura del sombrero es sedoso-fibrilosa, si os dais cuenta, y bastante deprimido. Y el pie tiene unos tonos, o sea, con una parte del velo cortiniforme visible, unos tonos también bastante rojizos, con ligeros flocones o fibrillas que discurren por él. El olor es confuso entre algo a yodo y algo a rábano. No sé si lo habéis visto alguna vez. Este por Madrid no es muy común. Yo creo recordar haberlo visto alguna vez en el puerto de Canencia y, de hecho, un setal que dejé, porque iba a buscar otras cosas, al bajar, lo habían pisoteado unas vacas, con lo cual no puedo hacerle fotos y lo hice en la montaña palentina cuando fuimos a hacer una seta. Es una seta que sale en grupetes pequeños en zonas muy húmedas entre musgos y acículas de Pinus silvestris en este caso. De esta sección de Hermocibe, ya sabéis que son todos nefrotóxicos, son muy tóxicos, en cualquier caso. De hecho, los 500 y pico cortinarios que hay citados o están publicados en la península ibérica, quiero recordar más o menos, la mayoría son no comestibles, exceptuando 2 o 3 muy concretos que ya conocéis. Para estas, Caperatus y alguno más. La mayoría son setas muy tóxicas o en gran parte son muy tóxicos. Tenemos el Cortinarius semisanguineus, también de ámbito forestal relacionado con coníferas, con el sombrero de tonos entre rojizo amarillento, láminas claramente color rojo sangre y pie claramente amarillento, que lo diferencia del otro Cortinarius. El porte es muy parecido, la sección es la misma, pero en este caso el pie es amarillento con fibrillas, con zona anular, con del velo o pseudoanular, con velo cortiniforme más o menos marcado. El olor en este caso sí es un olor rafanoide típico de muchos cortinariales, no solo de los cortinarios, también del género Veloma, de algunos otros géneros dentro de los cortinarios. Y de esta sección es separable del sanguíneos, sobre todo por los tonos del pie. El porte es parecido, este a veces tiene un mamelón agudo, sobre todo en estado joven, luego tiende a deprimirse el sombrero, y quizás sea un poquito más robusto que el anterior, pero se parecen mucho. Separables por los tonos del pie y quizá el mamelón del sombrero. El Cortinarius phlemomeus, también de la misma sección, claramente mamelonado, de color pardo rojizo el sombrero, láminas de color entre azafranado y anaranjado, y pie también del mismo color, un poquito más claro, es el típico Cortinarius que forma, pequeñito, de la misma sección de los dermocibes, que forma setales amplios en los suelos de los pinares de Pinus silvestris de la Sierra de Guadarrama. Es habitual, en la Sierra, o sea, la montaña palentina, perdón, también es bastante frecuente,
Y a veces se mezcla, este olor tiene también olor rafanoide, también, a veces se mezcla con este otro que tenéis aquí al lado, que es el Cortinarius croceus. Uno es más rojizo y el croceus es más típico de suelo ácido, además, de color amarillento en general, con las láminas al final de color pardo, rojizo, pardo azafranado. Croceus viene de crocus y del azafrán, tiene ese color como azafranado. Este es más fibriloso, floconoso que el anterior, pero son difícilmente separables. Quiero decir, ¿el otro tiene más mamelón? Sí. ¿Tiene el sombrero más rojizo? Sí, pero el tamaño, el porte y el estado ya de madurez son bastante difícilmente separables. Supongo que los habréis visto alguna vez, os sonarán, porque no son raros. El croceus es muy típico del sistema central. Aparece en la zona de aquí, en la zona segoviana. En la montaña palentina también aparece en algunos sitios, en los pinares estos de repoblación. Normalmente no aparecen, no están presentes en bosques de planifolios, deben estar presentes en coníferas, pero los citan de vez en cuando, sobre todo el croceus, en algunos bosques de planifolios. Tenemos dentro de la familia Crepidotaceae el género Philotopsis, que tampoco es frecuente, que se parece a otra seta que voy a citar después, que es la Tapinella panoide, se parecen muchísimo, si las habéis visto las dos, me imagino, y la diferencia entre una y otra radica en dos factores. El aspecto flaviriforme, tiene pinta de incluso de concha a veces, aspecto pleurotoide, que se podría decir también, con sombrero revestido, en este caso el Philotopsis, de una capa de pruina blanca muy evidente, no de color amarillento o naranja como tiene la Tapinella panoides. Las láminas son de color amarillento tirando a anaranjado, sí podría ser compatible con Tapinella panoides, y esta seta tiene un olor bastante insoportable. Sin embargo, la Tapinella panoides huele bastante bien. Esta seta tiene olor como a coles podridas o a berza que se tira. O sea, como algo de residuos de la huerta que huelen mal. Y sin embargo, la Tapinella panoides huele bastante bien en general. Una es un boletal y esto es un cortinarial. En este caso, el sombrero al principio es convoluto, está enrollado. Las láminas son más o menos colgantes, tirando a subdecurrentes por el pie. Y la capa de pruina tiende a permanecer incluso en la vejez, aunque tenga un aspecto mucho más oxidado que al principio, que es más anaranjado. Esto crece habitualmente en coníferas, aunque yo lo he visto con Benito, que está por aquí, alumno mío, lo he visto alguna vez en algún hayedo en la zona de Cantabria. O sea, que un hayedo cercano es cierto a zona de coníferas, de repoblación, pero lo he visto en algún hayedo. Estas fotos son de coníferas en un pinar de la montaña palentina. Dentro de los Pluteus, de la familia Pluteaceae, tenemos el clásico de los pinares, que es el Pluteus atromarginatus, que se parece mucho al típico Pluteus cervinus en porte, en tamaño y en incluso color, aunque este es más oscuro, pero, y ahí está bien marcado el detalle, la arista laminar está claramente punteada en negro. En este caso, el olor es fúngico, no es rafanoide como en el Pluteus cervinus, pero el porte es muy parecido. Y este crece exclusivamente en madera de coníferas. Sí está presente en la Sierra de Madrid y está muy presente en los pinares de repoblación de la montaña cántabro-palentina, montaña palentina. ¿Vale? Seguimos. El Pluteus puzarianus, que es de un porte ligeramente menor al anterior, tiene un color cervino en el sombrero, pero el pie en este caso es fibriloso y pardo hacia la base, más blanquecino. No es tan claramente fibriloso como en el Pluteus cervinus, no tiene la arista laminar negra como el Pluteus atromarginatus y aparece de vez en cuando con ejemplares aislados en restos de madera semienterrada, no directamente en un tocón, de los pinos de la montaña palentina. El olor en este caso sí es rafanoide, es suavecillo. Luego tenemos la familia Amanitaceae, dentro de los agaricales seguimos en este mismo orden. La antigua Limacela ilinita, que la conoceréis, ahora se llama Zuliangomices ilinitus, que es una seta blanca con clásico porte de antiguo y actual agarical, láminas colgantes, fácilmente separables, sombrero, láminas y pie, láminas muy apretadas, y el sombrero y el pie sobre todo están gelificados, tienen como una capa de incluso mucosidad que en tiempo húmedo es muy evidente, se llega a coger casi como un
he visto antes un Suillus luteus, algo parecido, esa mucosidad que tienen los Suillus, y en tiempo seco se queda una especie de masa viscosa. Es llamativa porque es blanca entera, no tiene un olor particular, no tiene un olor característico, y aparece en mezclas de Pinus con, en este caso, encinares de la zona cántabro-palentina. Tirando hacia Cantabria se ven también los zuliangomices y limitos. Antigua limacela y limita. Seguimos ahora con los boletales dentro de los pinares y tenemos la que os he citado antes, la Tapinella panuoides. Se parece a la antigua, a la anterior, perdón, a la que hemos visto antes, a la Philotopsis nidulans, sí se parece, pero esta tiene un sombrero bastante más ondulado, no tiene una capa pruinosa en el sombrero, no tiene como polvillo en el sombrero. Las láminas son también arqueadas, son más o menos de aspecto, el sombrero de aspecto flabeliforme o de forma de concha, y el olor que tiene es un olor bastante agradable, al contrario de lo que hemos visto antes de la Philotopsis nidulans. Si tenéis alguna pregunta en medio, podéis insertarla, que no quiero soltar aquí un rollo, no tengo costumbre de soltar un rollo tan largo, o sea, cualquier pregunta me la hacéis, ¿vale? Tocones, en este caso, igual que la Philotopsis nidulans que hemos visto antes, en tocones de Pinus silvestris, en este caso. Luego tenemos una curiosidad dentro de los poliporales, que es del género Postia, un anamorfo que se llama Postia pichogaster. Esta no es, yo no la he visto nunca en Madrid, sin embargo en el norte está bastante citada. Tiene un aspecto, ¿la habéis visto alguna vez? Yo fíjate, aquí nunca la he visto. Por primera vez este año. Es curioso, porque tiene la forma imperfecta, el anamorfo de esta postia, tiene la reproducción por clamidoconideosporas en este caso, genera al final esa reproducción expandiendo mucho las esporas cuando se seca, se queda como una masa pulverulenta cuando está seca esta fase anamorfa y genera esa especie como de ramitas o pinchos que le hacen parecer otra cosa. Cuando la ves en el suelo dices, ¿esto qué? Parece un cojín, o sea, de forma pulminada, ¿no? Pulminada, parece como un cojín como pinchitos. Y esta la primera vez que la vi yo fue en el pinar de Camporredondo, en un pinar de repoblación en la montaña palentina hace como 7 o 8 años. Tenía fotos de ella y estos últimos años lo he visto con cierta frecuencia allí. Cosa que no es habitual de una Sierra de Madrid y yo te digo que no la había visto nunca. Es una curiosidad, es una seta, es un hongo bastante curioso. Luego, un parásito importante de los pinos, que es el Heterobasidion anosum, que aparece de vez en cuando también en los tocones, en la base de los tocones, o en la base de algunos pinos que ya están dañados, de los pinares de Pinus silvestris. Tiene unos poros blancos que oscurecen al roce, bastante separados, bastante visibles, al contrario de otros yesqueros de los pinos que tienen los poros más apretados, típico de Fomitosis pinicola, que podría parecer. Este crece de forma como si fuesen repisas, unos encima de otros, y tiene bastante ondulado el sombrero, con un reborde bastante marcado y blanquecino, de textura dura, coriácea, costrosa. Es un parásito importante en los pinares. Yo recuerdo que en un programa de la tele que hicimos hace 2 años, en los abetales abetales del Pirineo aragonés, estaban muy preocupados por la presencia del Heterobasidion. Decían que estaba afectando importantemente a las coníferas, en este caso, a los abetos. Tamaño bastante grande, crecimiento imbricado, puede revestir completamente lo que es la base de un tronco de un pino, de una conífera, y está relativamente presente en los pinares de repoblación de la montaña palentina. Seguimos. Ahora se llama Porodedalea. Antiguamente era el típico Felinus pini que habréis visto, me imagino, que alguna vez en algunos pinares de aquí. No es que sea tampoco la alegría de la huerta saliendo, o sea, no sale por todos los sitios, o sea, no es el Fomitosis pinicola que lo veis por todos los sitios, pero sí se ve con cierta frecuencia. Allí está bastante extendido en los pinares pequeñitos de repoblación de la montaña palentina. Se caracteriza por tener el aspecto ungulado, más o menos imbricado, formando repisas que tienen los antiguos felinus, o los felinus que todavía permanecen como tales. El sombrero es seco, resquebrajado, típico del género felinus, y los poros bastante separados, que eso ya no es tan típico de algunos felinus. Por ejemplo, la Fomitiporia forulosa
la Fuscoporia, Fuscoporia polulosa, perdón, y la Fomitiporia, o al contrario, robusta, quiero recordar. Esos dos antiguos felinus tienen los poros muy apretados. Y el Igniarius, que está bastante presente en los sauces, tiene los poros muy apretados. Sin embargo, este tiene los poros bastante separados y de color amarillo. Forma colonias y es un parásito importante también de las coníferas. Luego tenemos en la base de las coníferas o entre medias de las raíces de las coníferas el género Onia, en este caso la Onia tomentosa, que forma también con aspecto flabeliforme, aspecto como de abanico, unos cuerpos unos encima de otros imbricados, tiene unos poros más o menos hipnoides que se van descolgando y tiene un pseudopié, un pie que está enterrado en el sustrato, parece que no lo tiene y cuando lo sacas tiene un pie como coriáceo. No es tan común, la textura del sombrero es bastante terciopelada y ligeramente zonada, a veces marca como zonaciones, pero como son del mismo color, son poco perceptibles. Tiene un color más o menos entre anaranjado, parduzco, rojizo y esa parte que tiene como terciopelada, ligeramente pilosa del píleo, del sombrero. Luego he puesto algunos ascomicetos, se podían poner muchos, pero algunos así curiosos, que solo serían visibles en el caso de este si hay un levantamiento del sustrato por mediación de algunos animales, en este caso los jabalíes. Supongo que habréis visto el Aphomices granulatus alguna vez. Y si no lo habéis visto, pues no es que sea fácil, pero bueno, hay que estar mirando en las azadas de los jabalíes, en los pinares de Pinus silvestris, sobre todo en zonas más o menos altas, y tienen ese aspecto redondeado, son hongos hipogeos, granuloso por fuera, al corte, la parte que separa la gleba, endoperidio en este caso, es blanquecina y la parte de la gleba tiende a oscurecer al final en una masa esporal de color casi negro, de un color marrón oscuro, de un color marrón grisáceo, gris antracita, etc. Los jabalíes se alimentan de esto, como otros tantos hongos hipogeos, entonces a veces suelen dejar restos, sobre todo si se molesta a las piedras de jabalíes. Si se han tenido que ir por algo, suelen dejar restos de bastantes cosas, a veces incluso de tuber en algunos sitios. En el caso de los elafomices, si miráis los rastros que dejan en el levantamiento de las acículas de los pinos cuando gozan en el terreno, podéis encontrar a veces un elafomices incluso entero, que no es difícil encontrar. Hay que andar muy al loro, pero se pueden encontrar, si estáis rebuscando por ahí. Y luego un clásico dentro de los heliotales, que es el Genolasmium. Esos son difícilmente separables, a no ser que se haga una buena micro. Quiero decir, ¿qué hay que hacer con los lasmium? Bueno, pues en este caso, si salen las brácteas de las piñas de los pinos, es fácil que sea el Lasmium virgineum. Es fácil que sea este. Yo he puesto el Lasmium virgineum como una posibilidad. Tiene el apotecio como hendido en el centro, claramente en la forma típica de copa de los lasmium. Tiene esos pelillos en la parte del reborde del himenio. El pie con pelillos también, es como con gotitas acuosas. Son muy pequeños, necesitan un macro para poderse identificar. Haces una foto de macro y luego llevárselos a casa o mirarlos con un cuentahilos o con una lupa. Y hay bastantes lasmium, de entre ellos algunos blancos, que son difícilmente separables. Yo he puesto virgineum por consultas, porque tengo una micro en casa y porque suele ser habitual en restos de coníferas, sobre todo en brácteas de las piñas de los pinos. ¿Alguno habéis visto alguna vez estos? Pues estos hay que ir ya en plan lupa, tirarse al suelo y cogiendo restos. Son muy pequeñitos, ¿eh? Estas fotos son con macros y estás un buen rato y con un trípode, porque si no, no son fácilmente fotografiables, por lo menos reconocibles en fotografía. Vamos a pasar ahora a pastos, más o menos vamos bien, próximos a cultivos de Pinus silvestris. Quiero decir, no es que tengan relación, pero estos pastos que están cercanos a las repoblaciones de Pinus silvestris son pastos favorecidos para el ganado, sobre todo el ganado caballar o equino. Y el ganado vacuno, también hay algunas cabañas de ovejas, pero son pocas en la zona, sobre todo caballos y vacas, y en estos pastos salen bastantes setas curiosas. En este caso, algunas que yo estaba detrás de ellas porque no las veía nunca en Madrid y por fin la encontré, no sé si tendrá que ver algo con los suelos calcáreos,
Pero aquí tenemos el Gliophorus citacinus, antiguamente llamado Hygrocibe citacina. Citacinus viene de citasiforme, de loro. Si os dais cuenta, parece un loro. O sea, el color que tiene entre verde, rosa, amarillo y más o menos anaranjado por algunas zonas, es el típico color de los loros estos de Brasil. La textura es, como muchos higrocibes o la mayoría, viscoso-mucosa prácticamente. Es muy llamativo, crece en zonas herbosas e incluso musgosas de los pastos de esta zona. Y yo creo que tiene relación, no he encontrado bibliografía sobre el asunto, pero yo creo que tiene relación con que los suelos puedan ser calcáreos o tengan una relación con suelos calcáreos. Puede ser. Porque las citas que veo de esto siempre me han llamado la atención. Yo por Madrid nunca los he visto. Y hay zonas calcáreas en Madrid. La zona de Lozoya, toda la que es la ribera de Lozoya es calcárea, la parte de la cuenca. Pero nunca lo he visto aquí. Yo tengo fotografiada en terreno ácido. Aquí en el Escorial. En el Escorial. Pues yo no puedo decir nada porque he buscado bibliografía y nunca la he encontrado en solo ácido en Madrid, pero puede ser. Yo lo he visto en zonas calcáreas allí. Y las citas que he visto, las zonas de Cataluña son calcáreas, pero no dice nada en ningún sitio que debería ser en suelos que sean de calcáreo. En Madrid luego es escaso, es muy raro. Y yo andaba como loco por encontrarlo, porque me parece una seta preciosa, era de las que tenía como ya marcadas y la encuentro, y un día por la montaña palentina, estando más con Javi Marcos, la encontramos, o sea que nos apareció ahí. Y desde entonces la he visto varias veces, en la zona de la montaña palentina, en los pastos sí. Luego tenemos el Hygrocibe acutónica, antiguamente llamado Hygrocibe persistens, típico de claros herbosos y zonas de pastos próximos a coníferas. Estas son de la montaña palentina y del Pirineo aragonés. Tengo dos colecciones diferentes. En ambos casos en los mismos sitios. Y es donde está citada en muchas publicaciones, además. Tiene un sombrero, o sea, se parece mucho al Hygrocibe cónica, pero en tonos más amarillentos. Al final pasa a ser más naranja el sombrero, pero tiene un memelón claramente marcado y aspecto cónico desde el principio prácticamente. El pie y las láminas amarillas también, sin tonos verdosos, sin tonos anaranjados, sin oscurecer al roce, como le pasa al Hygrocibe cónica, que luego veremos, y crece en grupetes más o menos aislados en la zona de los pastos, cercanos a plantaciones de coníferas. Luego el Hygrocibe clorófana está bastante presente, tiene un sombrero no cónico, más o menos deprimido, más o menos a veces ligeramente mamelonado, ligeramente, con láminas sombrero y pie de tonos amarillos a anaranjados. Crece en grupos casi unidos por los pies, están muy cercanos, formando grupetes en los pastos. Igual, yo este no lo he visto nunca aquí, pero no quiere decir que no lo haya en la Sierra de Madrid. Este ahí es bastante abundante, al final del verano, en este caso, para ser un Hygrocibe es bastante temprano, bastante primerizo, y algunos otros salen ya más tarde. En este caso, este sale bastante temprano, en las zonas de los pastos cercanos a las repoblaciones de las coníferas de la montaña palentina. Vamos con uno que solo he visto en contadas ocasiones, que es el Hygrocibe intermedia, que es bastante grande, bastante escamoso el sombrero, casi lanoso a veces, sombrero muy fibriloso, láminas amarillo pálido y en muchos casos aserrado crenuladas, o sea, como o rotas o dentadas claramente. Tiene un porte bastante robusto para ser un Hygrocibe y este no es muy frecuente. Sí es la cutícula viscosa con tiempo húmedo, pero luego se queda más o menos fibriloso, lanosa o fibriloso escamosa cuando el tiempo es un poquito más seco. Ejemplares muy aislados y muy poco abundantes. Luego está el Hygrocibe coccinea, muy bonito también, muy espectacular, muy llamativo. No tiene un sombrero especialmente viscoso, más bien húmedo, que crece en ramilletes o en grupos muy próximos unos a otros, un tono bastante uniforme, la arista de las láminas es amarilla, eso es característico, la cutícula tiene un color como rojo cereza, muy intenso, muy bonito, el pie cilíndrico suele estar bastante curvado hacia la base o retorcido, y la carne es amarillenta. Crece, pero no abundantemente, o sea, no como en gran cantidad, en estos pastos también, junto con los otros Hygrocibes que hemos visto anteriormente.
Y luego un clásico que está muy presente en todos los sitios, aquí en Madrid muy, muy abundante también, es el hidrocibe cónica, muy de final del otoño hacia el invierno, muy viscoso, la carne ennegrece al roce, aunque sea de color rojo, el sombrero con tonos claramente incluso verdosos, las láminas son amarillo-verdosas, el pie tiene esos mismos tonos, pero tiende a ennegrecer con el paso del tiempo. No crecen en grupos muy abundantes, pero sí está bastante bien extendido o bastante presente en zonas de la Sierra Norte de Madrid, por lo menos, en zonas incluso de arbustos, no necesariamente de pastos, en zonas donde hay arbustos, hay algún tipo de claros de bosque, suelen aparecer por ahí. Es claramente viscoso, incluso bastante mucoso, digamos, en época de lluvias. Como casi todos los hidrocibes, no suelen tener olor, o sea, no son setas que huelen a nada. Luego, dentro de la familia Agaricaceae, y el género Melanoleuca, aquí son muy abundantes las melanoleucas, sobre todo en primavera, tenemos una que es bastante otoñal o de final de verano, que es la coñata, que es típica de los márgenes herbosos de las zonas de coníferas. Ahí sale a mogollón. O sea, en la zona esta hay setales enormes de Melanoleuca cognata. La única melanoleuca, si nadie me desdice, que tiene las ramillas amarillas. Sombrero de color coñac, pues ya francés. Y tiene, o armañac, si se quiere llamar de un me vale eso. Coñac o armañac, y el pie de un color parecido. La carne amarillea, se pone un poco naranja con el paso del tiempo, con la madurez. El olor es agradable, el porte es bastante carnoso y según cuenta la gente que come melanoleucas, que yo no creo que es la mejor. Eso dicen. Yo esa no las he comido porque el olor que tienen así demasiado herboso no me apetece mucho, pero sí dicen que tiene bastante buen porte para la cocina. Bueno, pues salen grupos muy abundantes, formando corros muy evidentes en los márgenes herbosos de las zonas de los pinares. Luego, tenemos un clásico, presente en Madrid, pero en zonas muy concretas de suelos claramente con intrusiones calcáreas o calcáreos, que es el perrechico, el Calothribia gambosa. Allí tenemos las dos, la variedad flávida también, que es amarilla con las láminas más prietas y con un olor no tan claramente harinoso, sino que es harinoso, es entre harina y pomelo, se tiene un olor un poquito incluso como a cítrico. Es curioso porque huele diferente. O sea, el olor harinoso lo mantiene, pero tiene un olor un poquito más como a cítrico. En el caso este es la variedad tipo, es el gambosa, variedad gambosa. Fíjate que lo que no entendemos mucho es por el chico, porque cogemos un poquito, lo podemos llegar a confundir. Yo he traído hoy uno que es esta variedad y a mí me olía y yo me quería ir a otro marido. Sí, pero o sea, sería la obsesión, ¿no? Pero cuando ha llegado aquí ya me visto mucho que... Es inconfundible el olor. El otro día iba con un chico que fue alumno mío, estuve con él, ya está conmigo en mi casa unos días y yo estaba mirando otras cosas y dice, a ver si encuentro un perro chico. Hay muchos en esas zonas, ¿sabes? Muchísimo. Y ya me llama a voz. Pues, esto es un perro chico porque el olor este que tiene es inconfundible. Es que es harina, pero es como la Clitocibe nebularis. Es decir, el olor este, ¿a qué huele a perro chico? ¿A qué huele a Clitocibe nebularis? Es un olor que no es una... La memoria olfativa se queda con él, ya se mantiene. Y la variedad flávida es diferente, tiene un tono un poquito más como a cítrico. Fíjate que yo he sido pastelero, ¿no? En jubilado. Y yo cuando amasaba la ensaima, hay un tipo de reducción de la harina. Es perrechico puro. En aquella época, es perrechico puro. O sea, cuando la masa se estaba terminando de hacer, yo le decía a Mario, digo, mira, perrechico. O sea, tú hueles esa masa en ese punto. Y hueles el perrechico y es clavado. Pero luego después, mi olfato ha ido perdiendo... Pero ese olfato, yo creo que el olor este no se pierde. Como tan poquito, Pues en ese caso, yo lo he citado en claros. A ver, es curioso porque el perrechico lo podemos encontrar en claros herbosos. Yo en la Sierra de Madrid conocía algunos setales que estaban en zonas claramente no herbosas, o sea, simplemente con presencia de espinos, con hojas secas de una chopera y con terreno más o menos removido. No había hierba y salían unos setales perrechicos bastante importantes. Y en la zona de la montaña palentina, la zona de Cantabria, aparecen en los pastos. La gente que busca perrechicos en otros dice, joder, se aparece invitado en Prado y se ven los quemados. O sea, las manchas se ven de los perrechicos, de los champiñones, de los agaricus de varios, de las senderulas, de las melanoleucas hay de varios. Los del perrechicos se ven muy claramente definidos con una forma de, no llega a ser un círculo, un corro de brujas, sino hace una especie como de
de herradura, no llegan a cerrar el círculo. Y están presentes en los pastos, lo cual les hace fácilmente localizables. Allí prácticamente no se recolectan más que perrechicos, senderuelas y boletus ahora, no hace mucho. El resto de setas no las recolectan. Y sí las cogen para vender o las cogen para su consumo. Pero es muy abundante el perrechico. Yo recuerdo en la época del COVID, hay un setal que estuvimos viendo hace poco. Yo llevé a mis alumnos a dar una vuelta por allí para que viesen, algunos ya lo conocían y otros no, setales de allí, de Perrechico. Es setal que tiene 200 metros y la época del COVID, que no fue gente allí, estaba lleno de perrechicos. Yo no soy muy consumidor de setas, cogí unos pocos, pero dejé un setal de 200 metros, o sea, se perdía la vista entero, continuado además. Es impresionante. Y hay más setales, se ven por toda la zona de la montaña, vamos. Una pregunta, ¿a qué atribuyes que allí sea en los pastos y aquí en la Comunidad de Madrid prácticamente siempre ha sido en espinos? No lo sé, es que no sé si aquí se resume a que en la zona donde están los espinos son los márgenes que están cerca, por la zona que yo conozco del río Lozoya, ahí está lleno de espinos, y el pasto no se mete tanto, no lo sé. La zona de pastos que abandona el lecho del río Lozoya ya no es terreno tan calizo. De hecho, se mete un poquito más y es suelo ácido prácticamente. Sin embargo, la montaña palentina es prácticamente todo suelo calcáreo con intrusiones de otro tipo de suelo. Y ahí aparecen en los prados. Yo no lo sé exactamente, ahí no te puedo decir. Otra pregunta, ¿el perrecico es micorricógeno? No. Es saprófito de las raicillas de las gramíneas. Pero como muchas setas de los pastos. Intentado hacer algún experimento de trasplantarlo, o sea, de intentar, pero no hemos conseguido. Pero hay setas saprófitas que no, se consiguen las que básicamente que son de madera. Otras tantas no. Es saprófita como muchas tantas que son graminícolas. La mayoría de las graminícolas son saprófitas de las raicillas de las gramíneas. Puede coincidir que también el aporte de materia orgánica que generan las hojas, en este caso en descomposición, de hecho sirven también como nutrición, o sea, como desarrollo en nutrición del micelio del perrechico y de algunas otras setas que son saprófitas, en este caso de hojas o restos leñosos. Pero en los pastos aparecen como los champiñones que son también saprófitas en este caso. Es que yo he visto en algún lado también que dicen vender, puedo saber si es cierto o no, manzanos microrizados de campos. Y hay aquí alguna persona que le crece en el campo de manzanos. Sí, son esas frutales, pero a mí que me consta es una saprófita, vamos, de toda la vida. O sea que es así. Bueno, seguimos. Dentro de setas graminícolas, esto se me ha descuadrado aquí, aparece del género Marasmius, de los que quedan como Marasmius todavía, el Marasmius currelli, que no es muy común, que también es graminícola, que aparece como saprófita de las gramíneas en este caso. Es una seta pequeña, es porte marasmioide, o sea, el pie es claramente tenaz, incluso admite algún tipo de torsión, casi como el Oreades. El sombrero es claramente estriado, es pequeñita y las gramíneas son blanquecinas. Esta no es muy común. Yo la puse hace poco en el Rotary y la gente no la tenían ahí como muy fichada. Esta apareció, en este caso, en el pasto. Yo he visto en pastos cercanos a zonas de coníferas y esta apareció en el jardín de mi casa. Es decir, estábamos segando y de repente vi unas setillas y tal, y anda, mira. Y luego las volví a ver en pastos cercanos a las coníferas de la montaña palentina. Es muy pequeñita, sale en grupetes, como todos los mares muy pequeños, metida entre medias de la grama, de las gramíneas, de la hierba. Luego tenemos del género Quirinipelis, el Quirinipelis escabela, que es un clásico, no sé si lo habéis visto alguna vez, ese tenéis que meterlo está entre la hierba. Son setas graminícolas, tienen el sombrero y el pie escamosos, tienen aspecto de Marasmius, pero no lo son. Las láminas están más juntas, blanquecinas, el pie claramente escamosillo y el sombrero también. El pie es muy largo y a veces salen grupetes unidos prácticamente por los pies. Hay que ir también con, pues eso, con la espalda bien entrenada y ir agachando. Son setas muy pequeñitas. Luego, dentro de los champiñones hay muchos, pero bueno, uno muy típico de esa zona, que está saliendo ahora montones, os he cogido unos cuantos, es el antiguo Agaricus squamulifer, que se llama Agaricus venesi ahora, que es claramente enrojeciente. O sea, tiene las láminas de color rojo sangre cuando se las presiona, cuando se corta y pasa un poquito del tiempo, luego ya antes de oscurecer. El sombrero primero es
más o menos liso, un poco escamoso, pero al final es bastante escamoso, de hilo de escuamulífero, tiene como escamillas, escuámulas. El anillo en forma de rueda dentada, que es típico de algunos con arbensis o de la sección arbense. Y en este caso, el olor es fúngico a champiñón un poquito más fuerte. Le citan como un comestible medio, que a mí no me parece mal comestible. Me parece un champiñón que está bien. O sea, no es excesivamente... no es como el litoralis, que se le puede parecer y es mejor, que sale mucho en la Comunidad de Madrid, pero no está mal. Y es muy abundante ahora en primavera en la montaña palentina. Sale bastante. Enrojece, claramente enrojecientes a un color rojo sangre. Agaricus litoralis, con el sombrero claramente escamoso, de tonos de escamas marrones, se puede parecer un poco al Bresadolianus, que acordaos que tiene unos rizomas, unos rizomorfos en la base del pie, y dicen que de los que son enrojecientes de la sección de los rubescentes sería ligeramente tóxico, o se dice como la excepción de los rubescentes que no se puede comer, el Bresadolianus, pero sin embargo el litoralis es un buen comestible. Enrojece ligeramente hacia la base del pie, en tonos rosas, no rojos. Y es muy abundante en los pastos de la montaña palentina y en los pastos de la Comunidad de Madrid, sobre todo en la zona de Los Ollas. Se sale muchísimo en primavera. Poco lo habéis visto porque es bastante común. Antiguamente llamado Agaricus spisicaulis. En las guías antiguas viene como spisicaulis, se llama litoralis. Pero no es porque... ¿Perdón? Huele mal, como... No, huele fuerte a champiñón, pero cuando pasa el tiempo, es que lo que pasa a muchas setas, al final huelen muchas mal, que huelen al principio bien. Esta al principio, si la cortas en estado joven, huele bien a champiñón. Típico olor. Me volvió olfativa, ¿qué huele a seta? No huele a champiñón, es el típico olor a champiñón. Igual, es saprófito de las gramíneas. Luego, otra típica de allí, la lepiota oreadiformis. Esta yo tampoco la había visto aquí, pero allí es muy abundante. La gente cuando la ves de lejos, el otro día iba con algunos del grupo y decía, anda, senderuelas. Pero no, miradlas bien. El pie escamoso, típico, bueno, floconoso, típico de las lepiotas, las láminas bastante separadas. El sombrero sí tiene pinta de lepiota, tiene ese mamelón y ese color, pero luego tiene las escamitas típicas de las lepiotas en el sombrero. Por supuesto, la consistencia es mucho más blanda que la de un marasmius. El pie es fácilmente rompible y crece en grupetes, nunca en corros, formando grupillos en las zonas de las gramíneas, cercanas también, los pastos cercanos a las repoblaciones de coníferas de la montaña palentina. Seguimos. Este es un clásico también de muchas zonas de pastos, el Euagaricus leucotites. Es como una especie de transición entre un agaricus y una manita, tiene un aspecto así curioso, láminas blancas, pie bulboso, anillo primero más o menos resistente que luego tiende a desaparecer y un olor bastante agradable, un olor bastante afrutado. Crece en grupetes en zonas de gramíneas. Y luego he metido también ahí un par de ascomicetos, que serían la Polonia punctata, que no es que salga en gramíneas, salen excrementos esencialmente de equinos. Allí este año fue especialmente abundante. Yo solo había visto un par de veces en la zona segoviana y en la montaña palentina este año ha sido súper abundante. Tiene el disco estromático, o sea, la parte de arriba, con los peritecios, que son esos agujeritos negros donde están las esporas, que esporan por eyección, o sea, salen como si fuesen proyectadas y se distribuyen hacia donde haya muchos excrementos de caballo, pero tienen que ser excrementos secos, nunca excrementos húmedos, o sea, excrementos secos que luego se hidratan un poquito con el agua. Y salen colonias que forman primero los discos estromáticos y luego ya al final aparecen en la forma de trompeta esa que tiene. No es una seta muy común, pero sin embargo, este año ha sido muy abundante y la montaña palentina es bastante abundante en las zonas de los pastos con excrementos de caballo. Y luego he puesto una peciza que también es muy abundante en excrementos, que es la peciza fimeti, que es amarilla, o un amarillo caramelo incluso, abundante en los excrementos vacunos sobre todo, aunque de caballo también sale a veces, con la cara externa, como muchas otras pecizas, purpurácea. Y el interior tiende a oscurecerse, a hacer un color al final más pardo o más color caramelo oscuro. Tamaño más o menos pequeño, no es una peciza muy grande y es bastante cerrada al principio. Luego ya se va abriendo un poquito, pero nunca se hace ni ondulada ni con aspecto de otras pecizas que son mayores, por ejemplo la vesiculosa
o pecíferas de las amarillas, la ceria, por ejemplo, que son bastante más grandes y más abiertas y más típicas de suelos con materia orgánica y no de excrementos de animales domésticos. Bueno, pues muchas gracias. Espero que no haya sido muy rollo porque se han metido muchas especies por aquí, pero bueno, intento hacerlo bastante variado. Y nada, si queréis así preguntar cosillas, pues... Dime. Yo por la montaña palentina, mira, pues, activamente, como Cibe y Gemina, porque la rojilla. Sí, bueno, la rojilla le llaman ya de senderuela, ¿eh? Por ejemplo, el rocío de Gémina yo lo tengo fotografiado en un sitio, solo lo he visto una vez. Yo tengo un inventario de 1000 especies más o menos que he clasificado con microscopía, me falta alguna cosa. Y esa la tengo del año pasado, no la he puesto todavía en inventario, pero solo la he visto una vez. Pero dependerá de las zonas, ¿eh? Hay zonas en las que a lo mejor montaña palentina es como un concepto muy amplio. Esto te puede abarcar desde la zona de Guardo hacia el puerto de Piedras Luengas, básicamente toda esa zona. Y hay zonas de pastos, zonas de bosque más mediterráneo, cerca de Cervera de Pisuerga hay mucho encinar, por ejemplo, y otras cosas muy curiosas. Y en la zona más donde vivo yo, que es la zona de Santa María de Redondo, San Salvador de Cantabria, toda esta zona, ahí es más calizo, es otro tipo de menos mediterráneo, ¿no? Es una zona más bosque atlántico lo que hay en esa parte. Pero yo lo de Gemina, vamos, ¿cómo se llama ahora? El Gemina, el Truncata. Truncata. Este le he visto una vez en Polentinos el año pasado, tengo fotografía además. Pero una vez solo, ¿eh? No he visto más. ¿Preguntas? ¿La hernia incluye a Tosande? No. No. La pernía solo incluye, y José está aquí que lo sabe mejor que yo porque es de allí, incluye desde Bañes, pues, no, Polentinos, tampoco. De verdad, cuenta con San Salvador hasta Piedras Luengas. Es verdad que está Lores, Casavegas, Camasobres, Santa María Redondo, San Juan, Tremalla, todos estos pueblos, son unos cuantos, efectivamente. Pero montaña palentina se consideraría desde Guardo prácticamente, podría considerarse, ¿no?